Ya, ahora sí. Bueno, como les había mencionado, en la práctica hay un par de ejercicios que tienen una dificultad un tanto más, no es tan habitual. Este ejercicio, el 33, que hay que utilizar un poquito de probabilidad condicionada, analizar un poquito más, no hay mucho problema. De hecho, en el texto, este es el texto de León García, está solucionado, es un ejemplo este problema. Este libro tiene ejemplos bastante conceptuales y de aplicación al área en realidad, y es bastante útil, ¿no? Es bastante útil. En algunos casos obviamente sí tiene una teoría más pesada, pero en otros sí lo enfoca de una manera más sencilla. Bueno, a ver, los problemas que yo me quería ir son el 33 que tienen en la práctica. Este es un ejemplo de este libro. El 34, como ya les he mencionado ya hace unas semanas, este ejercicio que nos dice, ¿no? Que tiene una función de autocorrelación TRAN. Este es un proceso telegráfico, en realidad, de una señal telegráfica con amplitud más o menos uno. Y nos dice nos habla de una señal modulada en fase, en realidad vendría a ser esto, ¿sí? Em, es amplitud A y una fase aleatoria. Esto no es más que una señal modulada en fase. Entonces, como les había mencionado ya anteriormente, en estos casos es como cuando hablábamos de las familias de variables aleatorias, ¿no? Hablábamos de la variable aleatoria exponencial, la variable aleatoria binomial, o en las continuas la exponencial, etcétera, ¿no? La continua, la uniforme, perdón, la uniforme continua. Hablábamos de ese tipo de variables, ¿no? Ahora, en los procesos aleatorios hay procesos notables igual, ¿no? Están la modulación en fase, en frecuencia, eh, el análisis de la señal telegráfica, está, a ver, ¿qué procesos más tenemos? El del movimiento browniano, que en el área de la mecánica sí es bastante útil. Eh, los procesos gaussianos están bastante correlacionados a la variable aleatoria gaussiana, ¿no? Entonces, para estos casos, cuando nos van a decir que es una señal telegráfica o que es una señal modulada en fase, etcétera, de fase aleatoria, una señal modulada en fase, etcétera, eh, es lo mismo, ¿no? Nos están diciendo media varianza y implícitamente nos están diciendo también esto de la correlación. Ahora, obviamente, acá nos están dando un poco para darnos una mano, ¿no? Porque tal vez no estamos tan habituados a esto, ¿no? Todavía. Entonces, lo que nos está pidiendo acá es determinar la función de autocorrelación de W, ¿no? Y lo único que vamos a tener que ver acá es, mm, vamos a tener que encajar, en realidad, buscar dónde es que vamos a utilizar la autocorrelación, ¿no? La autocorrelación de X, la autocorrelación de Y ver si son procesos independientes o no. Eh, a simple vista podríamos decir que sí, ¿no? Porque tal vez no están implicados el uno con el otro, ¿no? El 35 ya lo hemos visto, el 36 también. El 37, igual, si no me equivoco, está en el texto, enseguida les voy a dar una mención breve. Y este ya lo hemos resuelto. Esto es la señal modulada en fase de las que les he hablado, ¿no? De ahí es de donde puede salir este resultado que nos dan acá, ¿no? Em, Del 39, ¿no? Luego, bueno, para la correlación cruzada, ¿no? En este caso nos van a pedir eh, sí, a ver, bueno, para el 40, un poco para ir cerrando esto, la parte de la teoría, hay un poco de lo que es la correlación cruzada, ¿sí? Enseguida les voy a mostrar esto. Eh, la correlación cruzada, ¿no? Que ese concepto tal vez no lo hemos visto y bueno, tal vez no lo hagamos, ¿no? Pero en realidad no es más que lo mismo y no es más de lo mismo, perdón. Y a ver, aquí está la definición, la correlación cruzada. La correlación cruzada, ¿sí? Vamos a tener este concepto de la correlación cruzada, la función de correlación cruzada. Nos van a decir, se tiene el proceso X y el proceso Y, allá la función de correlación cruzada, ¿sí? No es más, si ustedes hacen memoria, cuando hablamos de la autocorrelación, evaluamos la función respecto a la función desplazada en el tiempo, ¿no?
a la misma función. Ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a evaluar la función va a ser la correlación cruzada, la función de correlación cruzada va a ser la esperanza de que de la señal de entrada respecto a la señal de salida retardada, ¿sí? Entonces, esto es más o menos cómo se relaciona la entrada, hacer una predicción, podríamos llamarle, de cómo es que se va a comportar la salida respecto a la entrada, ¿no? Nada más. Eso es lo que nos va a indicar este parámetro de la función de correlación cruzada. Y es lo mismo, ¿no? Porque en realidad lo único que cuando nos piden cruzada, en lugar de que pongamos R sub X de T, tau, ponemos R sub XY de T, tau, y la esperanza de qué? De lo que está primero, que es la entrada, vendría a ser, podríamos llamarle X por Y del proceso retardado, ¿no? Entonces, en lugar de que sea X y X, ahora es X y Y. Y lo mismo para el proceso discreto, lo mismo, ¿no? Eh, cuando un proceso estacionario es de prueba amplia conjunta, ¿sí? Eh, esto va a requerir tan solo una prueba. En el caso de los procesos de tiempo continuo, dice que tenemos acá los procesos X de T y Y de T, que son procesos estacionarios em, de prueba amplia conjunta, ¿sí? De prueba amplia conjunta. Si X y Y de T son de amplio sentido, son procesos estacionarios de prueba amplia, ¿no? Y además, o sea, tienen que cumplirse tres cosas, ¿sí? Hay tres condiciones para que consideremos que un proceso, para que se considere un proceso como estacionario de prueba amplia conjunta, ¿sí? Eh, ¿Qué condiciones son estas? Que ambos procesos sean estacionarios de prueba amplia. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que tengan esperanza constante y que tengan, bueno, en los hechos, no en las fórmulas, si queremos decirlo, que tengan esperanza constante y que la correlación solo dependa de la ventana de tiempo, más no dependa de ningún otro parámetro, ¿no? Entonces, no tiene que cumplir eso y además hay una tercera condición. Nos dice que si se cumplen esas dos condiciones, que el proceso X, el proceso Y son estacionarios de prueba amplia, para que sean estacionarios de prueba amplia conjunto, tiene que cumplirse esta tercera condición, que es la correlación cruzada, solo tiene que depender del parámetro del desplazamiento de tiempo, de la ventana de tiempo que se está abriendo, ¿no? Solo tiene que depender de eso. Entonces, no es que solo se tiene que cumplir esto, aunque implícitamente sí va a resultar en esto, ¿no? Pero eh, a lo que me voy es que se tienen que cumplir tres cosas. Para que un proceso sea estacionario de prueba amplia, se nos piden dos cosas, ¿no? De prueba amplia, ¿no? Se nos piden dos cosas de las tres condiciones de un proceso estacionario, ¿no? Se nos pide que tenga esperanza constante y que su autocorrelación solo dependa de la ventana de tiempo, ¿no? Que no dependa del instante de tiempo, solo de la ventana. Eh, a esto tendremos que agregarle para que sea un proceso estacionario de prueba amplia conjunta, que fuera de que X y Y son procesos estacionarios de prueba amplia, también la correlación cruzada, el conjunto, lo que los relaciona tal vez, tiene que depender solo de la ventana de tiempo, ¿no? Y lo propio para las secuencias aleatorias, ¿no? Para las secuencias aleatorias que son discretas, ¿no? Entonces, ese es el único detalle, eso es lo único que cambia cuando nos piden hallar la correlación cruzada, bueno, no, la correlación conjunta, ¿no? O si un proceso es estacionario de prueba amplia conjunta, ¿sí? Bueno, para este caso del pulso rectangular, el análisis es un poquito tal vez más complejo, hay que basarse en la gráfica en el dominio del tiempo, eh, generalizar este pulsito tal vez, o irlo retardando y eso nos va a ir dando una idea de cómo es que se va a comportar. Eh, intenten hacerlo. Si alguien tiene dudas por WhatsApp, ya sabe, hasta antes del examen no hay problema. Después esto es lo que ya les he explicado, ¿no? Son pares de variables aleatorias, coeficiente de correlación. Esto yo creo que no deberían tener problemas porque solo nos está pidiendo la media y la autocovarianza de Z, que es prácticamente lo que ya habíamos hecho, ¿no? Ya la anterior semana. Esto lo único, cuando hablamos de t o funciones del número de muestra, lo tratamos como una constante, ¿no? Ese es el único detalle, no hay ningún otro detalle más cuando tratamos la esperanza, ¿no? Cuando aplicamos la esperanza, cuando buscamos la esperanza.
Lo mismo acá, nos piden la media, la varianza y la autocovarianza, ¿no? No hay ningún problema. Acá sí nos piden, creo, la correlación, la covarianza cruzada y la correlación cruzada, ¿no? Para la covarianza cruzada, lo propio, ¿no? Déjenme poner acá. La covarianza cruzada, perdón, la covarianza cruzada de T, tau. Podríamos aplicar la definición o podríamos aplicar directamente em, la forma reducida, ¿no? Bueno, vamos a poner la definición, que es lo que está primero, sería x de t menos nu de x de t por y de t más tau menos nu de y evaluado en t más tau, t más tau, ¿no? Obviamente eso va a tener sentido solo si la esperanza eh, depende eh, de la muestra, ¿no? O bueno, no es la muestra, ¿no? Es el instante de tiempo, ¿no? Lo pondremos así. Y eso vendría a ser, ¿no? Ahora, la forma reducida de la covarianza cruzada, o si la covarianza cruzada tal vez, también nos va a servir, ¿no? Que en realidad no es más que es la esperanza de x de t por y de t más tau, menos la esperanza de x evaluado en t por la esperanza de y evaluado en t más tau, t más tau. Bueno, y eso es todo, ¿no? Como pueden ver, la base, la idea, siempre debe ser la misma, ¿no? La que ya conocemos, ¿no? Bueno, a lo que quería ir al proceso telegráfico y todo eso, es darle una revisada acá. Bueno, acá nos piden analizar, por ejemplo, eh, el proceso telegráfico, ¿no? En el ejemplo 924, déjenme buscar eso. Y bueno, como les estaba mencionando, es más de lo mismo, ¿no? No hay ninguna eh, complicación. Esto. Ese es dice el proceso de la señal telegráfica y otros procesos derivados del proceso aleatorio de Poisson, ¿sí? Bueno, para el proceso de la señal telegráfica, em, lo que está en duda es la variable aleatoria, tal vez es la duración del pulso, ¿sí? La duración. En realidad, vamos a tener una secuencia intercalada de pulsos, un pulso positivo, un pulso negativo, y así lo que está en juego es la duración del pulso, ¿no? Que el telégrafo, ustedes saben que se envía un código Morse, ¿no? Ahí está eh, punto raya, etcétera, como queramos verlo, ¿no? Entonces, nos dice, considerar un proceso aleatorio x de t, asumir que asume los valores de más y menos uno, ¿sí? Suponga que en el instante inicial, en x0, es igual a más uno o menos uno con probabilidad igual, ¿sí? Eh, Suponga que x de t cambia de polaridad cada vez que ocurre un evento, eh, perdón, en cada ocurrencia de un evento que es un proceso aleatorio de Poisson, ¿no? Con radio alfa, ¿no? Em, y esta tiene esta función de distribución. Bueno, en realidad esto no es más que la función de distribución de probabilidad total, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué hace referencia? X de t es igual a más menos uno, pero aquí hace referencia, ¿no? La probabilidad de x de t igual a más menos uno, tal que x0 sea igual a uno por la probabilidad de que x0 sea uno, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en lo de la probabilidad total, ¿no? Más la probabilidad que x de t sea igual a más menos uno, tal que el primer pulso que se haya enviado haya sido negativo, ¿no? Por la probabilidad de que el primer pulso que se haya enviado sea negativo. Eh, entonces, ¿qué dice? La función de distribución de probabilidad condicionada, eh,
found by noting, no, we have this information. Bueno, en realidad aquí habla un poco del intercambio de polaridad que se va a dar en cada intervalo que va desde 0 hasta t, ¿no? Un intervalo cerrado, ¿no? Que tiene que ser cerrado, que es algo que ya conocemos en realidad, ¿no? Eh, entonces, aquí lo único que va a hacer es mezclar tal vez esas dos secuencias y en realidad cada uno de estos es es una derivación de un proceso de Poisson. El hecho de que se envíe un cero, el hecho de que se envíe un menos uno, no es más que un proceso de Poisson. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Al final nos va a dar esta sumatoria, así que sea la alfa por un medio de e a la alfa t más e a la menos alfa t, ¿sí? Este análisis se lo puede deducir a partir de esta gráfica en realidad, ¿sí? Y esto no es más que una serie, ¿no? Y bueno, no habría mayor complejidad, pero como les digo, no nos vamos a tal vez hacer mucho lío en la deducción de todo esto, sino en el hecho de analizar qué es una familia de variable aleatoria, ¿no? Como tomarlo como una familia aleatoria, encontrar su esperanza, encontrar su varianza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acá lo analiza cuando es par, no, impar, perdón, y aquí es par, ¿no? O impar, perdón. Eh, y acá lo analiza en la secuencia al revés, ¿no? Cuando intercambia el pulso y aquí no intercambia el pulso. La única diferencia es que ha de ser, una se va a comportar como un parámetro fijo prácticamente, o en realidad incluso ha de tener lo mismo, ¿no? Que es un medio, uno más, e a la menos 2 alfa t, y el otro va a ser uno menos e a la menos 2 alfa t, ¿no? Lo único que va a intercalar es el signo. Entonces, a partir de esto, ya tenemos estos valores de probabilidad, ¿no? Ya tenemos estos valores de probabilidad, entonces prácticamente ya podremos reemplazarlos, ¿no? Entonces, obtenemos la función, la PMF, y acá hace esto, ¿no? La probabilidad de que x de t sea igual a 1, y es igual a un medio, y de que sea igual a menos 1, es igual a un medio, ¿no? Que rectifica lo que estábamos hablando ahí arriba, ¿no? Eh, Aquí se va a comportar igual para si comienza con más uno, menos uno, para un tiempo mayor que cero. Y acá nos dan sus datos, ¿no? Los datos que tal vez son más importantes. Em, por ejemplo, que su media vale cero y que su varianza vale uno, ¿no? Que en realidad es la amplitud que tiene la señal telegráfica, que es más menos uno, ¿no? En realidad vendría a ser la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado, ¿no? Y por otro lado tenemos la función de autocorrelación, ¿no? Que tal vez es lo que nos importa. Y aquí es donde pueden encontrar esta deducción, ¿no? De que es la esperanza de x de t1 por x de t2. X de t2, en esta bibliografía en particular, t1 vendría a ser igual a t y t2 viene a ser igual a t más tau, ¿sí? Esa equivalencia tal vez podríamos hacer respecto a la notación que nosotros estamos usando y respecto a la notación que utiliza este libro, ¿no? Entonces, donde está T2 menos T1 es alfa, bueno, la ventana de tiempo que nosotros utilizábamos, ¿no? Tau, tau, esa es. Entonces sacamos la esperanza, ¿qué es? Es la esperanza perdón, la esperanza de algo, ¿qué es? Es el valor por la probabilidad, ¿no? El valor por la probabilidad de que sea más uno que va a implicar que x de t1 sea igual a x de t2, ¿no? Es decir, que no haya cambiado el pulso, ¿no? Que no haya cambiado de polaridad. Y que sea menos uno, ¿qué implica? Implica que sean distintos, ¿no? Que sean diferentes. Que sí haya cambiado de polaridad, y eso era lo que hemos analizado ahí arriba, ¿no? Esto está en la página 527 del libro este de procesos aleatorios y probabilidad estadística y procesos aleatorios de León García, ¿sí? Eh, Analícenlo, revísenlo con más calma. En realidad ya les he dicho eso desde hace la anterior semana. Eh, y así es como se llega a esta reducción, ¿no? Que es e a la menos 2 alfa por tau, ¿no? Y esa es la reducción la deducción de la... tres cosas va a tener un proceso aleatorio estacionario, ¿no? Va a tener una media, va a tener una varianza y va a tener una función de autocorrelación, ¿no? Perdón, de autocovarianza o una función de autocorrelación. Eh, bueno, en particular en este caso, como la media es cero,
también la correlación es igual a la autocovarianza, ¿no? No habría mayor problema, ¿sí? Entonces esa es la deducción para ese problema. Aquí hay algunos procesos más. Este es de ruido, si no me equivoco. Eh, Pueden revisarlo, no hay ningún problema. Em, este es para un proceso gaussiano de tiempo continuo. Y aquí están, ¿dónde está? 929, procesos estacionarios. Denme un segundo. Bueno, acaba de mostrar en el ejemplo 933 de que un proceso eh, telegráfico, de señal telegráfica, es un proceso estacionario, ¿sí? No demuestra más que eso. Para eso hace una generalización de pares impares. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está el ejemplo, bueno, no, un ejercicio de la práctica, no recuerdo cuál es, eh, el 33, si no me equivoco, en el que dice, dado x de n, que consiste en dos señales mezcladas de variables aleatorias independientes para x par, asume el valor de más o menos uno con la probabilidad de un medio. Para n impar asume la probabilidad, asume un tercio y menos 3 con probabilidad de 9 décimos y un décimo respectivamente. X de n no es estacionario, es una función de distribución de probabilidad que varía con n. Eh, entonces es fácil demostrar que tiene una media de cero para todo n y una autocovarianza que va a ser lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ya, como en realidad esto es una deducción de lo que siempre hacemos, ¿no? Si la media es cero, la covarianza solo va a estar en función de la varianza que tiene la variable aleatoria, ¿no? Bueno, aquí va a ser un proceso, en realidad va a deducir la autocorrelación, va a encontrar, va a aplicar algunos conceptos de que si es de prueba amplia o no es de prueba amplia. Em, en realidad aquí está poniendo un poco de las pruebas y todo eso. Denme un segundo. El 934, un noveno, un décimo. Uy, en realidad esto es la solución, ¿no? Porque ¿qué nos está pidiendo? Un proceso. Ya. En realidad aquí, ¿qué nos piden? Dice, hay que hallar su esperanza, hay que hallar su autocorrelación y la autocovarianza, ¿no? Bueno, aquí lo está haciendo de forma bastante directa. Dice, es fácil mostrar que x de n tiene media cero para todo n, pero lo único que habría que hacer es aplicar la probabilidad condicionada y nuestro n para que varíe desde cero a uno para hacerlo de par impar, poner un x de n que va a ser el x de n que vendría a ser x de 2n y el otro que vendría a ser x de 2n más uno, ¿no? Que va a representar pares impares y hay que hacer ahí todo lo de la probabilidad total y demás, ¿no? En función a eso se obtiene la PMF. em, y aquí, en realidad aquí está la clave. Esto es bien conceptual, porque aquí está dando la respuesta. Dice, x de n no es estacionaria porque tiene una función de distribución de probabilidad que varía con n. Es decir, si es par o es impar, tiene un comportamiento o tiene otro. Entonces, eso nos está demostrando directamente que no va a ser estacionario, ¿no? Que no va a ser un proceso estacionario, porque un proceso estacionario tiene una función de distribución de probabilidad que se comporta siempre de la misma forma, ¿sí? Entonces, aquí está el truco de este ejercicio, ¿no? Aquí está el truco de este ejercicio. Y en realidad se pueden hacer N demostraciones, ¿no? Para llegar a esta conclusión, pero a mí me parece tal vez lo más práctico hacer esto, ¿no? Que lo está resolviendo con una conjetura teórica, nada más. Esta es la respuesta en realidad. X de n no es estacionaria porque, porque tiene una función de distribución que varía con n, nada más. Eh,
Y aquí no está demostrando, pero eh, muestra que tiene una media de cero y que tiene una función de covarianza que va a ser de cero y de uno, ¿no? Eso tal vez sí lo pueden demostrar estas dos cosas, sería más interesante, ¿no? Y aquí está el otro ejercicio, a ver. Esto, esto es más teoría, más teoría. Aquí demuestra las propiedades que ya habíamos visto, ¿no? Antes. Y acá está lo importante. Dice, eh, acá nos habla un poquito de que la señal telegráfica tiene esta autocorrelación y que la señal sinusoidal y de t con fase aleatoria y amplitud A tiene esta autocorrelación, ¿no? Entonces dice la figura, veremos las figuras, esta es la figura que corresponde al proceso de telegráfico y este es el que corresponde al proceso de fase aleatoria, ¿no? A su función de autocorrelación, ¿sí? Eso corresponde. Y este corresponde a la mezcla de ambos. Enseguida vamos a ver de qué forma están mezclados. Dice, y de t, bueno, esto no importa. La tercera figura, la de la mezcla, dice que está dado por un proceso z de t, que es la suma de x de t y de t, más una constante, que si no me equivoco, está acá, ¿no? W de t, ¿qué es? Es 2x de t más y de t más 2, nada más eso. Em, Dice, si nosotros asumimos que x de t y y de t son independientes, porque en realidad sí deberían serlos, porque tal vez no... bueno, habría que aclarar eso en la misma respuesta, ¿no? Que si son independientes, entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Si son independientes, todo producto que haya de x y de y va a ser igual a cero, todo producto de x y de y va a ser igual a cero. Entonces, al final nos va a quedar que esto no va a ser más que la autocorrelación de x más la autocorrelación de y más esa constante al cuadrado, ¿no? Se podría hacer el análisis tal vez de que si es que no son independientes, ¿no? Pero ya vendría, se alargaría un poco el procedimiento, ¿no? Y no vendría a ser más que esto. M en el otro caso es constante y aquí hay un coeficiente, ¿no? Que si no, no vendría a ser más que ese coeficiente al cuadrado aquí atrás, ¿no? Nada más. Eh, y eso sería todo, ¿no? En realidad esos ejercicios que eran los más complejos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto está en el libro, en el León García, está en el Classroom, está, bueno, no les he mandado por WhatsApp, está en el Classroom en realidad, en la bibliografía que hemos subido. Eh, y esos son los ejercicios, ¿no? Los que tienen un estilo diferente, pero como han podido ver, tienen una raíz más teórica, ¿no? Y se responden tal vez con bases teóricas más que con bases prácticas, ¿no? Porque esto lo está resolviendo de forma sencilla, pero está aclarando que sí son independientes, ¿no? Ahora, en el caso de que no fueran independientes, si no asumiéramos esa independencia, esto se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque ya tendríamos que hallar la correlación cruzada y para eso vamos a necesitar conocer el proceso X de t y el proceso Y de t, ¿sí? Eh, esto, estos procesos en realidad están deducidos en este mismo libro. Como han visto, el proceso eh, telegráfico de la señal telegráfica está deducida, entonces se puede hallar el X de t. El proceso Y de t también está más antes todavía del proceso de la señal telegráfica y también está en la práctica. Entonces, lo único que se va a hacer más complejo, ¿no? Porque se puede hallar la correlación cruzada, etcétera, y todo eso, ¿no? Pero esto se va a hacer más complejo. Eh, no sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que pasemos a cadenas de Markov. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Y que ya vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios, yo creo. ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas, dudas?
Bueno, entonces continuaremos. Haremos un poquito de cadenas de Markov y con eso ya vamos a zanjar todo este parcial. Em, a ver, em, en cadenas de Markov, como han podido ver, tal vez hoy bueno, desde ayer creo, ¿no? Incluso creo que la anterior semana, ya han comenzado a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, como ya les mencionaba antes, la parte que llevamos en la materia no es, bueno, en realidad un poco para distender la carga se lo hace de esta forma, ¿no? Ahora, ¿en qué se va a basar prácticamente todo el trabajo cuando hacemos cadenas de Markov? Es en encontrar la matriz de transición de probabilidad, ¿no? Es decir, conformar esa matriz, encontrar los valores de probabilidad de pasar de un estado uno a un estado 2 o de un estado uno a un estado 3 y etcétera, ¿no? Y viceversa también. Entonces, en eso se va a basar, ¿no? En eso se va a basar el trabajo y nada más, ¿no? Ahora, hay un detalle importante que es la clasificación de estados, ¿no? ¿Dónde tiene relevancia la clasificación de estados? Es tal vez un poquito la carga teórica que tiene este tema. Bueno, y aquí hay algunos conceptos tal vez eh, que es importante verlos ahora. Un momento, voy a conectar la otra pantalla. Bueno, el primer concepto, bueno, no el más importante, ¿no? Sino el primer concepto tal vez que vamos a ver es el de accesibilidad, ¿sí? Eh, bueno, ¿dónde está? Un segundo. Vamos a hablar primero de lo que es la accesibilidad, ¿sí? Voy a reducir esto. En realidad quiero hacerlo más. Sí, en realidad vamos a asumir que tenemos dos estados, eh, que tenemos un estado I y un estado J, que les voy a dibujar acá. Tenemos un estado I, tenemos un estado J. Bueno, entonces el concepto de accesibilidad va a estar en que dice, el estado J es accesible de I y hay un camino desde I hacia J, hay un camino desde I hacia J y además tiene una probabilidad que es mayor que cero, ¿sí? Entonces esta probabilidad de PI hacia J es distinta de cero, ¿sí? Existe un camino. Dice, si J no es accesible desde I, entonces la trayectoria desde I hacia J está bloqueada, pero sí en el otro sentido, entonces existe una trayectoria, ¿sí? Entonces, la accesibilidad va a hacer referencia a que haya sentido básicamente haya comunicación en los dos sentidos, ¿no? Ahora, dice, si J no es accesible desde I, entonces I no es accesible, perdón, J no es accesible desde I, pero sí en el otro sentido, como acá, ¿no? Eh, Acá pondríamos esto, pero acá no existe camino. Entonces existe una trayectoria desde I hacia J, ¿no? Es accesible, pero no hablamos de que es una clase de comunicación ni nada, ¿no? Ese es el primer concepto, ¿no? Dicen, estados de comunicación. Entonces, ¿qué? Bueno, antes de pasar a los estados de comunicación, esto vendría a ser una trayectoria, ¿no? Nada más. Ahora, ¿qué son los estados de comunicación? Dice, los estados I y J eh, están comunicados sí, solo sí. Existe un camino de ida y de retorno desde I hacia J y desde J hacia I. Es decir, hay un camino de I hacia J y hay otra trayectoria desde J hasta I. Entonces, si esto sucede y P de J hasta I tiene una probabilidad distinta de cero, entonces estos dos estados conforman un estado de comunicación, ¿sí? Estados de comunicación, sí. Conforman un estado de comunicación. Ahora,
las clases de comunicación se define como un conjunto no vacío de estados tal que I que pertenece a este conjunto, J que pertenece a este conjunto, sí, solo sí hay camino desde I hacia J y desde J hacia I, ¿sí? Entonces, estos dos estados, ya como un tercer concepto, este conjunto conforma una clase de comunicación. Esto es una clase de comunicación, pero vamos a ver qué detalle más tiene. Una clase de comunicación incluye todos los posibles estados de comunicación con un miembro de la clase de comunicación, ¿sí? Un estado intermedio también debe comunicarse con los demás estados. Si esto no sucede, no es una clase de comunicación. ¿A qué hace referencia esto? Vamos a poner un estado A, un estado B y un estado C. Vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, un estado intermedio podría ser C, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, entre A y B, todo bien, ¿no? Tienen un estado de comunicación, conforman una clase de comunicación porque pueden ir desde A hasta B, perfecto, no hay ningún problema en ida y vuelta, pero con C conforman una clase de comunicación. ¿Qué condición se tiene que cumplir para esto? Para eso se tiene que cumplir bueno, sí, dos condiciones, ¿no? Que haya camino de ida y que haya trayectoria de ida y trayectoria de retorno, ¿no? Entonces, trayectoria, por ejemplo, desde A hasta C hay una trayectoria, ¿no? De ida directa. Y, bueno, acá me he equivocado, perdón. Esto lo voy a poner así. Y desde C hasta A, ¿hay una trayectoria de retorno? Sí, ¿no? Si bien toma en cuenta B como un estado intermedio, pero existe ese camino de retorno, ¿no? Se puede, partiendo del estado C, se puede volver al estado A. Es posible. Em, Ahora, para que conforme una clase de comunicación A, B y C conformen una clase de comunicación, entonces, tanto debería cumplirse también esta condición para el estado B, ¿no? Ya sabemos que A y B están comunicados, ¿no? A y C también están comunicados, pero B y C, eso lo vamos a averiguar ahora, ¿no? Si partimos desde B y queremos llegar a C, pasamos por el estado A, pero hay camino de retorno, y si estamos en C y queremos llegar a B, hay camino de retorno directo, ¿no? Entonces, tendremos la clase de comunicación C, eh, que va a incluir a los estados A, B y C. C es una clase de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir para conformar una clase de comunicación? Tiene que cumplirse la condición de que si partimos de un estado origen, tiene que haber un camino de retorno a ese estado, ¿no? Eh, ¿Cuándo ya no sería un estado de una clase de comunicación? Por ejemplo, como estaba a un inicio, ¿no? No sería una clase de comunicación. ¿Por qué? Solo A y B conformarían una clase de comunicación, en este caso, en esta situación, porque desde A hasta B se puede ir y desde B hasta A también, pero desde A hasta C no, sí se puede ir, pero desde C hasta A ya no se puede retornar, y lo propio para B y C, ¿no? Entonces, con C no se conforma una clase de comunicación, pero si lo vemos desde este punto de vista, sí, sí existe esa posibilidad, ¿no? Bueno, eh, eso es en lo que concierne a las clases de comunicación, ¿no? Ahora, vamos a analizar qué es un estado periódico y qué es un estado periódico. Dice, un estado I tiene periodo D si D es el entero más grande, tal que P de, perdón, ya, tal que P y I, es decir, que se queda en el mismo estado, es igual a cero. Es decir, no tiene que existir la posibilidad de este estado, ¿no? No tiene que existir esto, una realimentación, si queremos verlo, ¿no? No tiene que existir eso para que consideremos que
es periódico, ¿no? Cuando n no es divisible por d, si d es igual a 1, el estado es aperiódico, ¿no? Teorema, dice, todos los estados de una clase de comunicación tienen el mismo periodo n, el número de transiciones desde el estado inicial hasta para retornar al estado I, ¿no? Bueno, voy a retomar el ejemplo que teníamos. Vamos a analizar ahora cuál es el periodo que tienen estos estados, ¿no? Bueno, en realidad cada estado. Eh, ¿Cómo es que podemos analizar? Dice, y tiene periodo D. Si D es el estado más grande, tal que no exista camino que apunte hacia sí mismo, ¿no? Estado que apunte hacia sí mismo. Cuando N no es divisible por D, si D es igual a 1, el estado es aperiódico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que contar? El entero más grande. Bueno, para ir de A hasta A, podemos hacerlo en una transición, en dos transiciones, ¿no? Entonces, candidato número uno es el dos transiciones, ¿no? D le pondremos, que puede ser dos, pero también existe otra posibilidad, ¿no? Donde podríamos ir desde A hasta C, luego a B y luego a A, es decir, hacer esto, uno, dos, tres, que es en tres transiciones, en tres tiempos, hacer esto. Y bueno, ya no tenemos ninguna otra posibilidad más, ¿no? Pero ¿qué nos dice? Que D es el entero más grande, que tiene periodo 3, ¿sí? Y bueno, como teorema, como una extensión, nos dice que, bueno, primero, que tenemos que escoger el entero más grande, ¿no? Entonces, 2 descartado, ¿no? Porque nos dice que es el número más grande de transiciones, ¿no? Ahora, nos dice, todos los estados de comunicación tienen el mismo periodo n. Bueno, esto hemos dicho que era una clase de comunicación, ¿no? Entonces, para que tengan se supone que tienen el mismo periodo, entonces para B el análisis es el mismo, ¿no? Esto era para A, digamos, ¿no? A, esto era para B. Para B el análisis es recíproco, ¿no? Como 3 es más grande, solo tomamos en cuenta S. Ahora para C es lo propio, ¿no? Uno, 2, perdón, acá vendría el 2 y acá vendría el 3, y va a ser lo mismo, ¿no? Desde C hasta C son 3. Entonces esto confirma, ¿no? Aquel teorema que nos dice que una clase de comunicación tiene tiene el mismo periodo, ¿no? Acá estamos viendo que los estados A, B y C conformaban una clase de comunicación, por lo tanto, tienen el mismo periodo. ¿Y cuál era ese periodo? Era 3, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son los estados transitorios y recurrentes. Un estado I es transitorio si existe un estado J tal que I, es decir, que vaya desde tal que I, no, perdón. Si existe un estado J tal que exista un camino desde I hasta J, pero que no exista una vía de retorno, ¿sí? Por eso se lo denomina transitorio. Si no existe el estado J, entonces el estado I es recurrente, ¿sí? Bueno, tal vez un poquito la verborragia hace que no se entienda tan fácil esto, pero enseguida vamos a ver, ¿no? ¿Cuál vendría a ser nuestro estado I, cuál vendría a ser un estado J y así, ¿no? Em, Dice, si I es recurrente y además existe trayectoria de ida y de retorno desde I hasta J y desde J hasta I, entonces J también es recurrente, ¿sí? Podríamos hablar de dos estados recurrentes que vendrían a ser A y B, ¿no? ¿Por qué? Porque existe, bueno, primero veamos si A es recurrente. Dice, un estado un estado I es transitorio, tal que si existe un estado J, tal que exista vía de ida, pero no vía de retorno. Entonces, podríamos hablar de esto, ¿no? Bueno, y esto habla en transiciones de un tiempo, ¿no? Esto habla en transiciones de un tiempo, no podemos ahora escalarlo en el periodo, ¿no? Como hemos hecho de para volver a través de C. Esto habla de que haya camino desde A hasta C y desde C hasta A directamente en una transición, ¿no? Entonces, podríamos hablar inicialmente de que para I, eh,
iba a ser transitorio respecto a J, ¿no? Perdón, a C, ¿no? Pero no existe la vía de retorno desde C hasta A, ¿sí? Entonces acá podríamos decir que A respecto a C es transitorio, ¿no? Em, si no existe el estado J, entonces el estado es recurrente, ¿no? En este caso, tan solo C va a ser transitorio en todo este diagrama y tal vez sí lo podemos analizar de esa forma. A y B van a ser recurrentes. En realidad, ¿cuál es la condición que yo siempre hago? Es que para que un estado sea recurrente, tiene que haber vía de ida y vía de vuelta hacia cualquier otro estado, ¿sí? En este caso, en todo este conjunto, A y B son recurrentes y C es transitorio. ¿Por qué C es transitorio? Porque si bien existe vía de salida, no existe vía de retorno en un solo paso, ¿sí? No existe esa vía de retorno en un solo paso. Entonces, eh, en todo este conjunto, A y B son recurrentes porque se puede salir y regresar bueno, en realidad en dos tiempos vendría a ser, ¿no? En dos transiciones, pero C es recurrente, perdón. eh, sí, C es recurrente, ¿por qué? Porque se puede salir, pero no puedes volver en el otro estado, ¿no? Bueno, estos ejemplos creo que no. A ver, veremos alguna de la práctica. Vamos a hacer la matriz de transición, la de probabilidad enésima. Eh, denme un segundo con esto. A ver, ¿qué, qué podemos ver? Aquí hay algunos de la práctica. Mm, ya. Vamos a hacer uno de la práctica. Déjenme sacar los recortes. A ver, ¿dónde está? Estoy haciendo el ejercicio 45 que está en la práctica. Eh, Dice, cada segundo una tarjeta LAN inalámbrica de una laptop reporta el estado de un canal de radio de un access point, dice, ¿no? El canal puede ser malo, puede ser bueno, puede ser excelente. En el estado malo, el próximo estado es igualmente probable para ser malo o para ser regular. Bueno, nos están diciendo ahora que tenemos tres estados, ¿sí? Vamos a hacer este diagrama primero, que tenemos el estado uno, el estado 2 y el estado 3, ¿sí? Donde nos están diciendo, perdón, son cuatro estados, ¿no? Hay un estado cero, hay un estado uno, hay un estado 2 y hay un estado 3. Lo voy a dibujar así, tal vez haya que redibujar luego, pero vamos a ver. Dice, en el estado malo, el próximo estado es igualmente probable para ser malo o regular, ¿sí? Entonces, cuando estamos en malo, voy a hacer una interpretación bueno, leeremos primero todo y luego vamos a hacer una interpretación, ¿no? Para no estar redibujando dos veces. Dice, en el estado uno, 2 y 3 hay una probabilidad de 0.9 de que el próximo estado del sistema no cambie al estado previo y una probabilidad 0.04 de que el próximo estado del sistema sea malo. En el estado uno y 2 hay una probabilidad de 0.06 de que en el próximo estado aumente de calidad y nos da otra condición cuando el canal es excelente, el próximo estado puede ser bueno con probabilidad de 0.04 o malo con probabilidad de 0.02. Ya, entonces interpretaremos primero todo este problema. Dice, eh, cuando el estado es malo, es decir, cuando estamos en estado cero, em, el próximo estado es igualmente de probable para ser malo o regular, ¿sí? Entonces, eh, bueno, no, a ver, me estoy confundiendo. Dice,
Hay una probabilidad... ya. Entonces, o se queda en malo o pasa a regular. Eso nos está diciendo, ¿no? O sigue siendo malo o sigue siendo regular. Y acá nos dice que esta es una probabilidad de 0.5, ¿no? 0.5, perfecto. Bueno, ahí lo he tapado, creo que no se puede ver. Ya. Ahora dice, cuando estamos en el estado 1, 2 y 3, hay una probabilidad de que el próximo estado no cambie respecto al estado previo. Entonces haremos cumplir eso. Cuando estamos en el estado 1, hay una probabilidad de que se quede en ese estado de 0,9. Cuando estamos en el estado 2, hay una probabilidad de que se quede en ese estado, en 0,9. Y cuando estamos en el estado 3, hay una probabilidad de que se quede en el mismo estado con una probabilidad de 0,9, ¿no? Eso nos está indicando. Y una probabilidad de 0.04 de que el próximo estado del sistema sea malo. Entonces, eso ya lo voy a poner ahora con verde. De que pasemos del estado 1 al estado 0, hay una probabilidad de 0.04, dice, ¿no? Mm, y eso da para todos los casos, ¿no? 0.04 y bueno, creo que lo voy a hacer por fuera. 0.04. Y hasta ahí ya estamos. Hasta ahí hemos hecho cumplir esta condición. Ahora dice, en el estado 1 y en el estado 2 hay una probabilidad de 0.06 de que el próximo estado aumente de calidad. Ya. Entonces, nos está hablando del estado 1 y del estado 2. Lo haré con negro ahora. Cuando estamos en el estado 1 y 2, de que aumente de calidad hay una probabilidad, que es de 0.06, ¿no? 0.06. Y además, lo mismo ocurre en el estado 2, ¿no? Aumentar de calidad implica ir del estado 2 al estado 3, 0.06. Cuando el estado del canal es excelente, y ahora enseguida vamos a ver, creo que hay una interpretación más que podemos hacer ahí, pero ahora vamos a ver. Dice, cuando el estado del canal es excelente, el próximo estado puede ser bueno. El próximo estado puede ser bueno con probabilidad de 0.04. Entonces, salida desde 3 hasta 2 con 0.04. Denme un ratito. Cuando el canal es excelente, el próximo estado puede ser bueno con probabilidad de 0.04. O malo con probabilidad de 0.02. Pero eso no se está cumpliendo, ¿no? A ver, vamos a leer de nuevo. Mm, bueno, acá hay un error tal vez en la redacción, eh, porque dice, cuando el estado es excelente, es decir, estado 3, el próximo estado puede ser bueno, o malo con esta probabilidad, dice, ¿no? 0.04, 0.06. Pero en este mismo punto dice, en este mismo punto dice que los estados 1, 2 y 3, de que no haya cambio, dice que la probabilidad es de 0.04, ¿no? De que el próximo estado sea malo, ¿sí? Eso nos está diciendo. Y una probabilidad de 0.04 de que el estado sea malo. Entonces ahí no está tan bien, ¿no? Ahí no está tan bien eso. A ver, veremos con cuál va a encajar todo eso, ¿no? A ver, eh,
para verificar los estados, en realidad, todo lo que sale de un estado, todo lo que sale de un estado tiene que sumar 1, ¿sí? Por ejemplo, el estado 0 tiene salida hacia el estado 0 en sí, hacia el estado 1 también, y suma 1, ¿no? 0,5 más 0,5 suma 1, entonces el estado 0 está perfecto. Ahora, todo lo que sale del estado 1, todo lo que sale del estado 1 tiene que sumar 1 también. Del estado 1 al estado 1 suma 0,9, del estado 1 al estado 0 suma 0,04, esto, del estado 1 al estado 0 suma 0,04, y del estado 1 al estado 2 suma 0,06. Con eso ya tenemos 1 y está perfecto. Ahora, cuando hablamos del estado 2, todas las salidas del estado 2, esta y esta de acá. Ahí tenemos lo mismo, ¿no? Que va del estado 2 al estado 2 con probabilidad de 0,9, del estado 2 al estado 0 de 0,04 y del estado 2 al estado 3 con probabilidad de 0,06. Perfecto. ¿Dónde está el problema? El problema está acá. ¿Qué dice? Que el estado 3, el estado excelente, hemos hecho cumplir todas las condiciones, ¿no? Nos está diciendo que se queda en el mismo estado con 0,9, que pasa de excelente a bueno con probabilidad de 0,04 y que puede ir a malo con probabilidad de 0,04, ¿no? A malo, pero no hay conexión entre excelente y regular, ¿no? O alguien me puede dar una mano con esa interpretación. Ahí me estoy enredando, aunque creo que no hay nada más que interpretar, ¿no? Porque nos dice que el- que si estamos en excelente, o solo vamos a bueno o solo vamos a malo, ¿no? Ah, no, entonces aquí está. Dice, cuando el canal es excelente, cuando el estado del canal es excelente, el próximo estado puede ser bueno con probabilidad 0,04 o malo con probabilidad 0,02. Acá haremos cumplir eso. 0,02. Bueno, como les he mencionado, tiene que, las salidas tienen que sumar 1, ¿no? El problema está ahí. El problema, por eso que yo digo que que la redacción está mal, es que nos dice que si estamos en el estado 3, hay una probabilidad de 0,4 de que el próximo estado sea malo. Ya. Eso, ahí estamos en conflicto con esto. Que si el estado del canal es excelente, el próximo estado puede ser malo con probabilidad 0,02. Ahí estoy en disyuntivo, o sea, porque nos está diciendo una indicación nos dice que es 0,04 y otra indicación nos dice que es 0,02, ¿no? Eh, en realidad debería haber sido que eso sea 0,06, ¿no? Y con eso ya zafábamos en realidad todo. Ya no había más problema, ¿no? Ya no había más conflicto. Cambiaremos eso yo creo que es la única forma, porque en realidad de excelente solo va a pasar a malo, no hay ningún otro cambio. Haremos esa corrección, ¿no? Bueno, haremos esa interpretación en realidad. Eh, y lo voy a poner de esa forma, que esto va a ser 0,06. 0,06. Bueno, hasta aquí el primer inciso ya está, que es el diagrama de la cadena de Markov. Si en el examen llegara a ocurrir algo así y tienen conflicto con la interpretación y según ustedes está mal, tienen que decirle al docente, ¿no? Cosa de que rectifique en ese momento, porque si no dicen y le meten una interpretación, bueno, cada uno va a pensar diferente, entonces va a haber respuestas diferentes y al final nadie
nadie se va a beneficiar, ¿no? En realidad todos se van a perjudicar. Ahora nos pide, ya está el inciso A, yo lo he dejado así, no, no es lo mejor tal vez hacer eso, pero yo estoy haciendo esa interpretación, ¿no? Estoy poniendo esa condición de que de excelente solo se puede quedar en excelente, puede bajar un punto de calidad o va directamente a malo, ¿no? No existe la posibilidad de que vaya a regular, ¿no? Aunque tal vez sí podríamos agregar eso. Sí, harem, es que eso es lo malo de acá, es que acá nos han dado esto, o nos han dicho que hay esta posibilidad, que hay 004, que hay 002, nos han dicho que hay esa posibilidad, eh, pero no nos han dado la otra posibilidad. En realidad bueno, lo que yo creo que he debido hacer acá es regular, ¿sí? Porque con esto ya igual sumaba, ¿no? Lo haremos así. ¿Qué pasa al regular esto? 0.02. Acá estoy haciendo esa modificación, ¿sí? Es malo, ya no va a ser malo, va a ser regular, ¿sí? Eso va a ser regular ahora, ¿sí? No, no va a ser malo. Entonces, así estamos haciendo cumplir esta primera condición que dice de que los estados 1, 2 y 3 pasen a malo es 0.04, ¿no? Nada más. Ahí tal vez había un error de redacción, ¿no? No lo había verificado, ¿no? Eh, Ahora veremos la matriz de transición. ¿Cómo es que se hace la matriz de transición? A ver, un, un tip, tal vez, una pauta, eh, para que practiquen, tal vez, no para que presenten respuestas. A la izquierda, pongan el estado actual, 0, 1, 2, 3, y arriba pongan el estado siguiente, 0, 1, 2, 3. En filas el estado actual, en las columnas el estado siguiente. Y aquí tenemos que poner nuestra matriz. Bueno, hasta este punto todo perfecto, no hay ningún problema. Lo que sí, ahora tenemos que eh, graficar, bueno, trasladar este diagrama, tenemos que trasladarlo hacia la matriz, ¿no? Eh, pro- Posibilidad de que estando en el estado cero, probabilidad de que estando en el estado cero vayamos al estado cero, dice que es 0,5. 0,5. ¿Sí? Probabilidad de que estando en el estado cero vayamos al estado uno es también 0,5 y lo demás es cero y es cero. Está ahí todo perfecto. Ahora, estando en el estado uno, quedarnos en el estado uno es 0,9 y veamos qué más hay de salida. Hacia el estado cero es 0,04 y hacia el estado 2 es 0,06. Todo esto ya suma 1, por lo tanto esto es 0. Ahora, probabilidad, estando en el estado 2, quedarse en el estado 2 es 0,09. Em, Probabilidad de estando en el estado 2, em, probabilidad de estando en el estado 2, pasar al estado 0, 0,04. ¿Dónde más? Probabilidad de estando en el estado 2, pasar al estado 3, 0,06, ¿no? Desde el 2 hacia el 1 no hay conexión, entonces es 0. No puede sumar más de 1 todas las salidas de un estado. Y ahora del estado 3, si estamos en el estado 3, quedarse en el estado 3 es 0,9, que me parece lo más relevante de todo esto. Ahí me había equivocado. Estando en el estado 3, ir al estado 2 es 0,04. Estando en el estado 3, ir al estado 0 también es 0,04.
Y pasar a malo, que esa es una interpretación que le hemos aumentado tal vez, es 0.02. Y ahí ya está, ¿no? Ahí ya está. Ahora, lo único que nos queda es obtener la matriz de estado límite, ¿no? La matriz de estado límite que es P a la N. En realidad es esto, ¿no? No, este es el vector de estado límite. Lo que nos está pidiendo, bueno, en realidad sí es esto, es pi, eh, que es el límite cuando n tiende a infinito de Pn o lo mismo que es P elevado a la n. Bueno, acá me olvidé el límite, ¿no? Que es el límite también de n al infinito, de P elevado a la n. Acá nos debe pedir el vector de estado límite, el vector de estado estacionario, que es este pi, que en realidad aquí se le puede poner un p0 por el límite de la matriz de transición, ¿sí? En todo caso, lo único que hay que hacer acá es elevar la matriz al infinito, ¿sí? Para esto podemos utilizar calculadora, podemos utilizar la computadora, eh, como ustedes lo vean mejor. Ahora yo lo voy a poner en la calculadora. Es bien raro que como en este ejercicio, bueno, como antes sabe ser en aula, y por lo general las calculadoras más normalitas hacen, bueno, resuelven matrices 3 por 3 máximo, multiplicaciones, todo eso. Entonces, por lo general se veía problemas donde solo entran matrices 3 por 3, ¿no? Sin embargo, ahora puede ser el caso que les den matrices más complejas, ¿no? Estoy conectando mi calculadora. Denme un segundito. Y a ver, denme un segundo. Eh, bueno, y enseguida a ver, les voy a mostrar tal vez cómo es que lo pueden hacer en Python. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si me acuerdo todavía. Me debo acordar. A ver, dice que tenemos, y esto no me está conectando. No, no me está conectando. Aquí estoy escribiendo, pero acá no sale. Denme un segundo. Ahora sí, ahora sí, ya está. Eh, tenemos que poner acá la matriz de transición. 0. Bueno, acá en esta calculadora obviamente es más sencillo. 0.5, 0.5, 0, 0, 0.04, 0.9, 0.06, 0. Acá es 0.04, 0, 0.9, 0.06. Y acá es 0.04, 0.02, 0.04, 0.9. Y perfecto, ¿no? Ahora, esto del límite al infinito obviamente no es, no es práctico, ¿no? O sea, no es, no vamos a elevar al infinito, obviamente que sí lo pudiéramos hacer, pero lo que yo siempre recomendaba en el, cuando lo hacíamos esto en la universidad, era en realidad elevar la matriz al cuadrado y multiplicar la matriz respuesta por la matriz de entrada, o en las calculadoras normales, ¿no? En las Casio, en las que utiliza la mayoría, eh, se puede multiplicar la matriz respuesta por una de las entradas, que en este caso podría ser la matriz A, ¿no? Entonces, A por la respuesta, A por la respuesta, y de esa forma es que se iba realimentando, ¿no? A ver, voy a hacerlo de esa forma. Acá voy a poner esto y voy a copiar esto
por la respuesta. Voy a volver a copiar esto. Y ahí no. Y obviamente en el infinito es que esto va a converger, ¿no? Y creo que ya hay algo de... Creo que ya ha convergido, ¿no? En cierto punto, pero bueno, no es tanto tal vez el objetivo este, sino hacerlo más sencillo, ¿no? Que en realidad acá lo único que yo habría hecho es elevarlo y, digamos, ponerle un número relativamente grande, 25. Y ahí ya prácticamente ha convergido. Podemos ponerle incluso algo más grande, tal vez 50. Y bueno, ahí ya no hay mucha diferencia, ¿no? Acá, eh, bueno, creo que nos conviene anotarlo con decimales. Lo mismo que vendría a ser, en un segundo, este primer dato sí lo podemos anotar así, es 2 sobre 27. Vamos a anotar esta matriz límite que vendría a ser 2 sobre 27. Como han podido ver, todas las líneas son iguales, entonces no va a haber problema, ¿no? Es 2 sobre 27 y el otro es, denme un segundo, aquí está. Va, no lo quiere mostrar esto. Bueno, ahora sí. Uno es 2 sobre 27, el otro es 0,41, el otro es 0,32 y el otro es 0,19, ¿no? Esa es la matriz y se va a repetir aquí 4 filas de eso, ¿no? Se va a repetir 4 filas de esto. Se ha de repetir 4 veces esto y acá hay que poner este P0. Ahora, este P0 puede ser un dato que nos lo den, puede ser un dato que no nos lo den, pero este P0 tiene una característica, que todos sus componentes, esto es un vector fila, eh, que al final lo vamos a multiplicar por la matriz, ¿sí? La característica de este vector de estado inicial, o en realidad de cualquier vector de estado de probabilidad, tiene que ser que sus componentes sumen 1. Entonces puede ser esto, 1, 0, 0, o puede ser 0, 5, 0, 1, 0, 2 y 0, 2, digamos, ¿no? Al final, el resultado va a ser el mismo y ustedes lo pueden verificar. Digamos, yo voy a poner 0, 1, 0, 0. Y al final, el resultado de esto no va a ser más que la matriz pi. Resulta que ha sido la misma fila esta, que es 2 sobre 27, 0,41, 0,42, 0,32, perdón, 0,32 y 0,19. 0,19, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos ejercicios re- no ven un gran, no ven una mayor dificultad tal vez, o sea, que lo que hemos estado haciendo. Por eso yo les decía, esto es como comparar cuando en el pre vemos problemas de planteo, o sea, tienen un grado de dificultad, pero eh, al final son solubles, ¿no? O sea, es algo que deberíamos aprovechar. Em, si bien, como han podido ver, ¿no? En Markov, bueno, no, perdón, en procesos estocásticos o en variables aleatorias bivariantes, el proceso en algunos casos se puede hacer largo y pesado. En esto es hacer la interpretación, hacer el diagrama, encajar la matriz y ya está, y ya está. Ahí termina el problema, ¿no? Ahí termina el problema. Entonces, nada más recomendarles eso. De estos problemas de Markov, em, por ejemplo, el 47 de... Acá me está estorbando, denme un segundo. El 47 de su práctica dice, para la cadena de Markov de la figura hallar el vector de probabilidad estacionario. Eso es lo que hemos hallado, ¿sí? Y lo que nos está pidiendo acá es hallar
bueno, ojo con esto. Lo que nos están pidiendo acá, este vector, bueno, perdón, este elemento de probabilidad del estado cero al estado uno en la segunda transición. Ojo con eso. Eso vendría a ser la matriz de transición elevado al cuadrado y buscar el elemento cero uno. Que, bueno, por ejemplo, en la matriz que hemos revisado anteriormente, el estado cero al estado uno vendría a ser este elemento, ¿no? Pero ojo, en la segunda transición, si nosotros lo hacemos esto en el estado estacionario, ya está mal, ¿no? Porque es en la transición enésima. Entonces, por ejemplo, en este caso, sí ha de ser útil hacer tal vez ese procedimiento iterativamente, ¿no? Multiplicar, 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 multiplicar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta tal vez. Mm, por ejemplo, este ejercicio, este de los pasos, acá lo ha cerrado en cuatro, ¿no? Por lo general, este diagrama, este proceso de Markov, tiende al infinito y tiene una respuesta analítica de la matriz bastante interesante de analizar, ¿no? Eh, bueno, y acá les está pidiendo, ¿no? Para los diagramas de cadenas de Markov de la figura 3 eh, y 4, me imagino que deben ser estos dos. Hallar la matriz de probabilidad de transición, identifica las clases de comunicación y luego clasifica en periódica o aperiódica y sus estados son transitorios o recurrentes, el vector de estado estacionario, ¿no? Me imagino que son estas dos figuras, ¿no? Eh, bueno, creo que de esto tal vez no vale la pena tal vez que hagamos más ejercicios de estos de Markov. Como han visto, no es más que agarrar generar este diagrama de transiciones y luego generar la matriz de transición. Una vez que ya tenemos la matriz de transición, em, generamos generamos la matriz y en base a la matriz ya hacemos los cálculos. Vemos si necesitamos, bueno, en la mayoría de los casos vamos a necesitar el vector de estado estacionario, ¿no? Entonces, ahí es donde recurrimos a buscar la matriz de transición de estado finito, que es elevar la matriz al infinito en realidad. Y bueno, como ya les he mostrado, en realidad es irlo multiplicando recurrentemente. Tal vez podrían hacerlo eso con MATLAB, aunque el MATLAB creo que es muy pesado. Si alguien maneja Python con la librería NumPy lo puede hacer. Y es bien sencillo. A ver, denme un segundito. Em, si alguien utiliza Python, bueno, a mí sí me gusta eh, utilizar Python. Denme un segundito. Ya. Bueno, acá está, por ejemplo, en Python, cómo es que se hace una potencia. Eh, en NumPy, la librería NumPy, bueno, para los que manejan Python tal vez. En C también se puede hacer, no estoy muy seguro. Y bueno, si entra una matriz que su calculadora no soporta, tal vez sí les pueda servir utilizar Python o utilizar cualquier otra herramienta en la computadora donde sí pueden utilizar más dimensiones. Y lo único que tienen que hacer es definir la matriz. Como pueden ver, una matriz no está más compuesta por filas, por arreglos de filas nada más. Y acá, por ejemplo, es una matriz 2 por 2, ¿no? Y define esta matriz y lo único que utiliza es luego la potencia, ¿no? La potencia de esta matriz. Acá le está elevando con esta función, ¿no? La matriz, potencia de matriz, de la matriz y el exponente, ¿no? Entonces lo único que ustedes pueden ir es ir iterando, ¿no? Ir iterando, poner uno, dos, tres. Y por ejemplo, acá lo que hace es elevarlo a la cero y le da la diagonal todo en uno, ¿no? Acá lo eleva a la menos 3 que es una raíz cúbica, y le da este resultado, ¿no? Que evidentemente es lo que debe ser. Em, También sirve para números complejos, si es que no estoy, sí, no estoy equivocado. Sirve para números complejos. Bueno, nada más eso más podría recomendarles en caso de que se fuera a utilizar alguna matriz más grande, por así decirlo.
Y con esto ya habríamos terminado. No creo que sea necesaria la clase adicional que tal vez estaba pensando hacer. Creo que con esto ya están preparados. Los únicos detalles, esos ejercicios que sí son más complejos, como han visto, con una base teórica, conceptual, sí se los encara y se los resuelve de una forma bastante práctica, ¿no? Hemos hecho ejercicios donde sí ha requerido más habilidad matemática, más habilidad de series, de integrales, etcétera. Pero esos ejercicios que parecen difíciles, en la mayoría de los casos no lo son, no lo son. eh, por algo son, requieren, tal vez tienen una presentación bastante agresiva, pero en el fondo tienen una base teórica en la cual se puede apuntalar, ¿no? La respuesta. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, hasta acá habríamos llegado. Bueno, la, la tarea, voy a dejar esto, que, bueno, y además quiero que encuentren no, 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 esto está, ya, a ver, para la parte teórica, esto está bien, es identificar las clases de comunicación, clasificar los estados en aperiódicos y periódicos, los estados son recurrentes y ya, eso está bien para la parte teórica. Ahora, para la parte práctica, el ejercicio 46, que en realidad, a ver, ¿qué dice? Un canal de comunicación de paquetes inalámbricos sufre la ocurrencia de errores agrupados. Esto es cuando un paquete tiene un error, el próximo paquete tendrá un error con probabilidad de 0.9. Un paquete está libre si un paquete está libre de error, el próximo paquete está libre de error con probabilidad de 0.99. En el estado estable, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, ya la pregunta, ¿no? En el estado estable, ¿cuál es la probabilidad de que el paquete tenga un error? Ya, entonces les voy a dar una pauta para que tengan cómo hacer esto. Aquí sí tal vez está, bueno, no, no está difícil, pero les voy a dar una pauta y me van a presentar eso. En un segundito, en un segundo voy a conectar. Ya, a ver, ustedes ya tienen dos, tres ejercicios. Dice, un canal de comunicación de paquetes inalámbricos sufre la ocurrencia de errores agrupados. Ya, entonces vamos a codificar con cero y con uno que haya error y que no haya error. Esto lo voy a pasar a este lado y ahí yo lo voy a leer. Este ejercicio, el 46 de la práctica, dice, un paquete tendrá error con probabilidad de 0.09. Entonces vamos a definir el estado cero como sin error y el estado uno como error. ¿Sí? Bueno, dice que cuando un paquete tiene error, o sea, en el estado actual tiene error, está en el estado uno. Ya hemos dicho, ¿no? Cómo conformamos. Bueno, disculpas, lo estoy haciendo de forma directa, luego tal vez voy a hacer el diagrama. Eh, Dice, cuando un paquete tiene, cuando un paquete tiene error, es decir, estamos en estado uno, la probabilidad de que el próximo tenga error es 0.09. Entonces, tiene error y el próximo tiene error, la probabilidad es de 0.9. Ya. Ahora, nos dice, cuando un paquete está libre de error, el próximo paquete estará libre de error con probabilidad de 0.99. ¿Sí? Ahora, recuerden algo, la condición es que la fila, en realidad sí, la fila tiene que sumar uno, ¿no? Entonces, acá esto vendría a ser 0.01 y esto vendría a ser 0.1, ¿no? En el diagrama esto cómo se traduciría si estamos en el estado cero sin error al estado con error. Nos han dado en realidad esta información, ¿no? A partir de esto igual podríamos eh, verlo, ¿no? Si estamos en sin error y que se quede sin error es 0.99 y nos habían dicho que si está con error la probabilidad de que se quede con error era 0.9.
Las salidas no se pueden quedar en cero, entonces, bueno, no, perdón, no es que se pueden quedar en cero. Las salidas tienen que sumar uno. Si no hay otra salida, si no hay acá otra salida que nos la hayan dicho explícitamente, tiene que salir esto, ¿sí? Y ahí es donde se acomoda lo que faltaba y lo propio acá, 0.1, ¿sí? Bueno, eso sería para el ejercicio 46, ¿sí? Em, en el estado estable, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete tenga error? Ahí ya tienen que elevarlo a la enésima potencia, y con eso tienen que encontrar la probabilidad del estado uno, ¿no? En el vector de estado estacionario, que va a tener dos componentes. ¿Cuál va a ser? El segundo componente, obviamente. Nada más eso, como tarea va a ser eso, va a ser este ejercicio, lo voy a subir al Classroom, no se preocupen. Este teórico, que es identificar las clases de comunicación, clasificar estados periódicos y aperiódicos, y si los estados son recurrentes o transitorios. Y esa es la imagen de esta pregunta de la 49, por si acaso, ¿sí? No, tal vez lo borró por error el Inge antes de pasarles. Con eso pueden complementar su práctica. Em, ¿Qué más? Ah, bueno, adicionalmente el ejercicio 46 también va a ir a la tarea de esta semana, que en realidad casi ya lo he resuelto. Nada más quería darles ese detalle, ¿no? Que si falta para llegar a uno, tiene que llegar a uno la transición, la probabilidad de transición sumada de todos los estados tiene que llegar a uno, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar la sesión, y con esto ya prácticamente nos estaríamos despidiendo, y ya el próximo viernes vamos a comenzar el avance del siguiente parcial y vamos a comenzar con eh, se me ha ido en este momento, tal vez con con hipótesis, o tal vez con estimación de teoría de la estimación, ¿sí?